Estos son nuestros anuncios institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom. No faltes. Miércoles de Altar de Oración, presencial en la calle 75-6552, Edificio Castilla Real, Ríos de Agua de Vida del Oriente. Jueves, Casas de Vida, 7 de la noche por Zoom. Escuela de Parejas, viernes 7:30 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse de la palabra de Dios. Ayunos, sábados 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados 2 de la tarde por Zoom. Participa activamente de cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro será para ti de gran bendición. Te invita Ríos de Agua de Vida del Oriente. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Según la palabra,
según la Biblia, la generosidad no se limita a un regalo monetario. Y eso lo podemos ver en la palabra en Proverbios 22:9. Dice la palabra: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Yo tengo una versión que dice: el que es generoso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Amén. Vemos cómo este tema de la generosidad, hermanos, puede involucrar no solamente la entrega de dinero, porque es a lo que más siempre lo relacionamos, el ser generoso. Involucra también el dar alimentos, el dar tiempo o cualquier cosa que podamos entregar con libertad. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo tomando el control de este tiempo y nos abra nuestro entendimiento y esta palabra pueda hacer lo que Dios ha predestinado en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana nuevamente, Señor, porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Porque hoy, Señor, nos das nuevamente la oportunidad de conocerte más, Señor. Y no solo de conocerte, Señor, sino de poder aplicar, Señor, esto que hoy vamos a aprender a nuestra vida, Señor. Porque sabemos que tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y sabemos y entendemos que hoy, Señor, nos quieres bendecir más, Señor, de lo que haces día a día, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de cada palabra que salga de mi boca. Que abra, Señor, los oídos de mis hermanos para que escuchen de tu palabra, Señor. Que haga rema y mella en el corazón de cada uno de ustedes, Señor. Que cada uno, Señor, podamos tener un espíritu enseñable para poder comprender y entender tu hermosa, preciosa y poderosa palabra. Padre, te amamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Te damos todo el honor, gloria y honra solo a ti. Y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Damos una bienvenida también a todas las personas que nos ven por nuestro canal. Un abrazo a la distancia. Y bueno, esperemos que sea de gran bendición también para ustedes esta hermosa palabra. Amén. Hay hace un tiempo, una escritora llamada Katherine Ryan Hyde. Ella escribió una novela que se hizo muy viral en su tiempo. Inclusive se dio una película, creo que muchos la hemos visto. La película se titulaba Cadena de Favores, así igualmente su libro. Regálame la imagen. ¿Alguien tuvo la oportunidad de verla? ¿No la han visto? Bueno, los que no la han visto, se la recomiendo. Es una hermosa película para ver en familia. Tiene un mensaje muy hermoso y está muy de la mano con el mensaje que hoy el Señor nos regala en este hermoso tiempo, en este hermoso momento. Amén. Para entender algo, esta escritora pues generó con este libro un movimiento mundial, un movimiento en el que hasta la fecha todavía sigue vigente. Pero lo más sorprendente de todo eso es que ese movimiento no lo inició ella. Ese movimiento lo hizo nuestro querido y amado Jesús hace más de 2000 años. Simplemente que a veces es necesario que llegue este tipo de momentos para que despertemos y sepamos que el Señor hace más de 2000 años nos está hablando de que nosotros tenemos un gran poder cuando somos generosos. Amén. Entonces, Jesús nos enseñó hace más de 2000 años el concepto de dar de un modo desprendido. Muchísimo antes de este libro. Y hoy pues lo vamos a ver en su palabra, que ya Él nos había explicado todo esto. Entonces hoy el Señor nos recuerda y nos refresca todo esto que ya debemos saber. Los que no lo saben, hoy lo van a conocer. Leamos la palabra, vámonos a Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forasteros y recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti.
Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ya vieron que ya Cristo Jesús había dado en su palabra que nosotros implementáramos esa cadena de favores. Amén. Entonces, vemos que Jesús nos revela en este pasaje bíblico que cuando usted hace algo por su hermano, ¿lo está haciendo por quién? Por él. Nada queda desapercibido, hermano. Estamos haciendo nada más y nada menos que un favor al Rey de Reyes. Amén. Entonces, una de las mejores maneras, hermanos, de liberar no solo el poder de Dios, sino también el genuino corazón del Señor, que es siempre darnos. El Señor siempre va a querer bendecirnos. El Señor siempre va a querer darnos un plus de más. Entonces, una de las maneras de poder hacer que este poder sea liberado sobre nosotros es cuando ¿qué? Cuando somos generosos, cuando damos, cuando soltamos. Entonces, la generosidad es la que nos capacita para liberar totalmente la influencia de Dios mediante nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Esta generosidad hará que nosotros demos libremente lo que Dios nos ha dado libremente a nosotros. Como cristianos, nosotros debemos entender que este es un principio fundamental en nuestra vida. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, nos los ha dado Dios. Amén. Y eso lo creemos, ¿por qué? Por fe. Porque somos sus hijos y entendemos que es así. Amén. Entonces, cuando somos generosos, esa generosidad permite que nosotros dejemos un legado en la vida de esas personas a las cuales nosotros podemos ayudar. Muchas veces no tenemos ni idea la gran bendición que es dar así sea un mínimo detalle o una mínima palabra, porque les quiero dejar claro, el sentido de esta palabra de hoy es que no solamente relacionemos la generosidad con lo que es económico, sino quiero que entiendan que la generosidad va muchísimo más allá de lo económico. Amén. Eso es lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Por eso hoy quiero que estén muy atentos, porque el Señor quiere bendecirnos a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando somos generosos, llegan las bendiciones. Hacemos un rompimiento total. Y eso es lo que Él quiere hoy en esta noche, que usted sea ¿qué? Bendecido. Amén. Entonces, cuando somos generosos, hay algo que debe ser innato en nosotros, y es que es experimentar gozo, es sentirnos contentos. Es cuando usted sabe que hay una persona que no le puede devolver para nada el favor, y usted siente en su corazón como esa alegría, ¿cierto? Porque recordemos que el gozo va mucho más allá de la felicidad. Entonces usted siente en su corazón que hizo un buen gesto, y ahora más, estoy seguro que lo vamos a hacer más sabiendo que lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Rey de Reyes. Amén. Entonces, qué hermoso, ¿cierto? Vamos bien, ¿cierto? ¿Les gusta la palabra hasta ahora? Bueno, les va a gustar un poquito más. Ahorita que lo regañen no tanto, no se preocupen. Mentiras. Muchas veces, o casi siempre, cuando el Señor nos hace un llamado, por muy sencillo que sea un llamado ministerial, sea un llamado de obediencia para que usted haga algo para otro hermano, para otra persona. Muchas veces cuestionamos y nos hacemos infinidad de preguntas, y lo peor de todo es que a esas preguntas nosotros mismos le damos la respuesta, y muchas veces esas respuestas lo que hacen es que detiene su crecimiento espiritual, detiene su avanzar en el Señor, detiene las bendiciones que el Señor tiene para usted por estar respondiendo usted las preguntas que no tiene que responder. Deje que Él responda. Trate de tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una relación con el Señor, usted puede escuchar su voz. Y muchas veces somos desobedientes a eso que el Señor nos ha mandado a hacer por no saber escucharlo. Amén. Entonces, entienda algo. Cuando usted escucha ese llamado del Señor para hacer lo que debe hacer, usted tiene que tener la total fe y certeza que el Señor va a ir con usted, que en cada paso que usted dé, Él lo va a respaldar. Amén. Entonces, cuando usted hace esto, donde muchos vean enfermedad, usted va a ver sanidad. Donde muchos vean escasez, usted va a ver prosperidad.
donde muchos vean ataduras, usted va a ver liberación. Amén. Entonces, otra cosa que el Señor nos quiere regalar hoy, que veamos lo que Él en verdad quiere que veamos. Y para hacerlo, no podemos estar en el plano natural. El Señor siempre quiere llevarnos a lo sobrenatural. Amén. Entonces, hay algo muy importante que va muy de la mano de lo que hacemos todos los domingos acá, y es cuando hacemos este tiempo del diezmo, las ofrendas y las primicias. Amén. Entonces, en su palabra el Señor, muchas veces lo hemos leído aquí, vamos a tocar dos solamente, es para que entendamos lo importante que es darle al Señor lo que le corresponde. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Hay otro versículo en la palabra que es segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. En estos versículos vemos algo particular, ¿cierto? Y es que está hablando de cuando nosotros honramos y damos al Señor lo que le corresponde, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Pero también vemos que el Señor condiciona ciertas cosas, y es cómo le es de agrado a Él. ¿Para qué? Para que usted vea resultados. Porque no es algo sistemático, no es algo que usted hace como mecánicamente. Recuerde que todo lo que hacemos en el Señor tiene alguna funcionalidad para nosotros. Y siempre, crean hermanos, siempre es para bendecirnos. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ser muy felices cuando sembramos, cuando ayudamos a otra persona. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos eso, esa esencia, somos generosos cuando le damos a alguien que esté necesitando pues esa ayuda, ese apoyo que ella esté necesitando en ese momento, pues usted va a entender y a comprender que por fe lo que siembra va a regresar a usted multiplicado, exponencialmente multiplicado. El Señor nunca da lo mismo que usted da. El Señor no tiene esa misma capacidad que tenemos nosotros. El Señor exponencia las cosas, ni siquiera las multiplica, las exponencia a la quíntuple, a la décupla, a lo que Él quiera, porque Él lo puede hacer. Ese gozo, hermanos, de dar es lo que refleja en realidad nuestro corazón de fe. Cuando damos, cuando ayudamos a nuestro hermano, recordemos que el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe cuando usted lo hace con agrado y cuando no lo hace. Entonces, hay personas que se ofenden mucho con esta parte de la parte económica y muchas veces dejan de venir a la iglesia y toman decisiones cuando les tocan el tema del dinero. Y una explicación para que de pronto entendamos por qué tienen esta situación es porque estas personas no tienen esta revelación. Entonces debemos orar para que el Señor, el Espíritu Santo, traiga revelación sobre estas personas. Entonces estas personas se mantienen atascadas y muchas veces son prósperas y están bien. Se mantienen atascadas ¿en qué? En ese pensamiento natural. Y como resultado están limitadas en cuanto a su propia provisión natural. Ahora imagínense si esta persona pone todo esto en manos del Señor y confía y cree en Él. Y como sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz, ahora imagínense lo prosperado que sería si fuera obediente a estos mandatos que el Señor nos manda en su palabra. Entonces, cuando nuestra generosidad es el resultado de una verdadera fe en el corazón, hay mucho gozo en ella. Es una forma de poder comprender y entender cuando estamos dando de la manera correcta. Y es que esto nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae felicidad a nosotros. Entonces, recordemos que nuestro Dios es el Dios de ¿qué? El Dios de el más que suficiente. Él no nos va a dar única y estrictamente lo que necesitamos, siempre nos va a dar de más. Cuando Cristo Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra hace más de 2000 años, todo lo que Él hizo en su ministerio terrenal, lo hizo por una razón. Hay un ejemplo, para seguir de pronto hablando con el ejemplo que nos hablaba la hermana ya que el domingo pasado. Cuando Cristo Jesús alimentó a esos 5000 hombres, sin contar a niños y mujeres, en ese momento Cristo Jesús reveló una verdad muy poderosa acerca del corazón de Dios. Y es que el corazón de Dios nos confirma que Él es el Dios del más que suficiente. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó. Vámonos a la palabra. Mateo 14, versículos del 19 al 21.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Entonces vemos qué bendición, ¿cierto? Vemos que había una necesidad no pequeña, como dice Lucas. Era una necesidad muy grande, eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos sabían que en ellos no había la forma para suplir la necesidad de toda esa gente. ¿Y qué dicen los discípulos? Hey, Jesús, manda a toda esta gente para su casa. ¿Pero qué les dijo Jesús? No, denles ustedes de comer. Ahora pónganse en la posición de los discípulos. ¿Cómo así, Jesús? Mándalo para su casa. No, denles ustedes de comer. Ahí es donde entra ese poder de la generosidad. Cuando ese joven, cuando ese niño da de todo corazón esos 5 panes y esos 2 peces. Entonces vemos cómo ese corazón humilde, ese corazón bondadoso de ese niño despierta algo que va a suceder en unos momentos. Y es que es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Todo surgió con un corazón que generoso, que decidió no quedarse con ese alimento para él, porque muy probablemente era su provisión, sino que decidió entregarlo para la obra del Señor. Recordemos que ellos estaban ahí reunidos, ¿qué? Recibiendo palabra. Ellos estaban ahí gozosos y tan contentos, mira, que no se quisieron ir a la casa porque estaban disfrutando y gozándose de las enseñanzas que Cristo les estaba dando. Entonces, hermanos, este es el tipo del corazón con el que el Señor puede trabajar. Si usted tiene un corazón como el de este joven, créame que el Señor va a trabajar en usted en su vida y lo va a bendecir. Hay un humorista que se llama Bob Hope, muy probablemente no lo conozcan. Me tocó estudiarlo, algunos sí, Carlitos sí lo conoce. Bob Hope era compañero de las películas de Charles Chaplin. ¿Ya se ubicaron? Bueno, Bob Hope tenía muchas otras películas, muchas otras dramatizaciones. Este hombre llegó a ser considerado el humorista más rico del mundo. Se llegó a cotizar sus ganancias en más de 500 millones de dólares. Estoy hablando hace mucho tiempo. Este señor él tenía un refrán que decía: si usted no tiene algo de caridad en su corazón, tiene el peor tipo de problema de corazón. Este hombre era una persona que le gustaba ayudar. Era un hombre que era muy bondadoso, era muy generoso y por ende era bendecido. Amén. Entonces, si usted quiere ser una persona feliz y una persona generosa, entonces tiene que empezar desde ahora a darle gracias al Señor por lo que tiene. Así, si usted tenga ahora lo poco o tenga lo mucho, dele gracias al Señor. Sin importar lo que tenga y sin importar cuán pequeño parezca lo que usted tiene, dele gracias al Señor por lo que tiene. Dele gracias por su familia, por sus finanzas, por lo mínimo que usted crea que no le parece. Dele gracias al Señor y verá cómo el Señor le responde en esa área. Amén. Entonces, cuando se trata de dar, no siempre es importante el tamaño del donativo. No es tan importante para el Señor. Lo importante es el sacrificio como tal. Veamos el caso a viuda cuando entrega todo lo que tiene. Mire cuán agradable fue eso para el Señor. En cambio, miren cómo daban los fariseos, daban lo que les sobraba. Entonces vemos cuán importante es el sacrificio que involucra cuando damos algo que nos cuesta, ¿cierto? Entonces eso tiene mucho más valor para el Señor y eso es lo que el Señor ve en nuestros corazones, que hoy quiero que tengamos en cuenta pues cuando ayudemos a alguien. Entonces, hay una gran verdad y es que dice que cultivar un corazón generoso comienza cuando tenemos poco, no cuando tenemos mucho. Hay un señor que se llama Harold Nye, no de Nye, sino N-I-E. Este señor era un criminalista que estudiaba el comportamiento humano. Este señor era el encargado de resolver como CSI, era el encargado de resolver todos los crímenes y todas esas cosas en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Entonces era una persona que estudiaba mucho el comportamiento humano. Y este señor decía lo siguiente.
decía, si usted no es generoso con unos ingresos escasos, nunca será generoso con abundancia. Tema para revisar. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando alguien es generoso con nosotros, cuando alguien hace un favor, nos da algo que de pronto no esperamos o algo que estábamos esperando y estamos necesitando, ¿cierto? Nosotros debemos tener y sembrar algo que es muy importante, y es el agradecimiento. Muchas veces dejamos de agradecer, muchas veces damos por sentado, y por eso pedía muchas veces perdón al Señor, porque créanme, sí, a veces daba muchas cosas por sentadas. Yo le clamo mucho al Señor por muchas cosas y el Señor me da respuesta a veces que quedo tan sorprendidos. Y bueno, Señor, perdóname, porque a veces doy muy por sentado que tú vas a meter tu mano en lo que estoy necesitando, y así pasa, pero tenemos que agradecer, tenemos que ser agradecidos con eso que el Señor hace, y también sobre todo con esa persona a la que el Señor ha tocado en su corazón para darte algo, lo que tú estás necesitando. Amén. Entonces, hay algo que corta este accionar de Dios en su vida. Cuando, a pesar de que estamos viendo las cosas, estamos colocando puntos negativos. Sí, Señor, pero, cuando ponen esos peros, usted no tiene ni idea del cortocircuito que usted está haciendo en su propia vida. Usted está evitando y cortando que el Señor mande la provisión completa y la bendición completa a su vida. Entonces, no haga que el Señor quite pues esa bendición. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder de hacerlo, y no lo está dejando de hacer por Él, sino por su forma de estar actuando, por la forma en la que usted misma está bloqueando su bendición. Entonces, hoy el Señor nos quiere hablar de esta manera para que seamos bendecidos en todo momento y en todo tiempo. Entonces, tengan en cuenta algo muy importante. Un corazón y una actitud agradecida, hermanos, liberan la bendición de Dios en su vida. Amén. Entonces, retomemos nuevamente los panes y los peces. Pastora, ya que hice un paréntesis, yo me volé lo de los paréntesis, yo seguí por ahí. Entonces, cuando Jesús partió el pan y los peces, el milagro no se produjo en las manos de Jesús. La palabra lo dice. Ya les voy a recordar. Cuando Jesús partió el pan y lo entrega en las manos de los discípulos, el milagro no sucede en las manos de Jesús. La palabra dice que Jesús lo partió, lo dio a los discípulos, y los discípulos fueron los que repartieron el pan y los peces. Lo que quiere decir que el milagro se dio en las manos de los discípulos. Amén. Entonces, imaginando esa escena, Jesús partiendo el pan y dándole a cada discípulo su porción para que repartiera, pensaría en ellos, pero si esto escasamente pronto me alcance para mí, este pedacito de pan, porque recuerden que nada más eran 5 y ahora eran 12. Pronto este pedacito de pan y este pedacito de pescado nada más me quitará de pronto ni el hambre, de pronto la fatiga, porque debía ser algo pequeño. Pero los discípulos hicieron algo que es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, y es que hicieron lo que Cristo les dijo que hicieran, era que lo repartieran. Ellos fueron obedientes. Muchas veces nos cuesta ser obedientes. Muchas veces nos quedamos con la bendición que pudo haber sido un milagro en la vida de las otras personas. Hoy el Señor quiere que revises, que no te quedes con algo que pudo haber sido un milagro para otra persona. Si el Señor te está bendiciendo, bendice a los demás. Y no van a ver lo hermoso que es. Deja que sigamos, apenas estamos en lo preliminar. Lo hermoso que es ser generoso. Porque cuando entendamos, que sé que lo están entendiendo, van a experimentar ese gozo que el Señor quiere que usted sienta cuando usted es desprendido de las cosas que Él le está dando, para que usted sea bendecido y sean bendecidos los demás. Amén. Entonces, los discípulos escogen ¿qué? Repartir, ¿cierto? No se comieron el pan. Por ahí la palabra no dice que no hicieron eso. Los discípulos escogieron repartir esto. Decidieron entrar en esa cadena de favor. Y cuando ellos obedecieron a Jesús, pasó lo sobrenatural. Ahora píntese otra vez la escena.
los discípulos con su pedazo de pan, con su pedacito de pescado, repartiendo. Y delante de sus propios ojos ocurre el milagro, que es la multiplicación de esto, porque fue a ellos, entienda algo, fue a ellos, no fue a Jesús, fue a ellos. Entonces ellos mientras repartían veían que todo se multiplicaba. Entonces imagínense esa escena para ellos mismos diciendo, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Imagínense ese gozo y esa emoción, ¿cierto? Yo me pinto ahí, o sea, yo me puse a leer yo dije, Dios mío, por todo eso hubiera salido corriendo repartiendo pan y pescado. Yo creo que no hubieran cogido 12 canastas, sino como 24 o 30, ¿cierto? Entonces vemos que es algo emocionante cuando somos obedientes. Y vemos que el resultado final fue algo extraordinario. Y fue que recogieron ¿qué? Recogieron de sobra, recogieron de más. Ahí es donde vemos y entendemos que cuando hacemos lo que nos corresponde, cuando trabajamos para la obra del Señor, el Señor nos va a sustentar y nos va a dar no solamente lo que necesitamos, sino que nos va a dar, recordemos lo que es, Él es el Dios del más que suficiente. Entonces, en ese momento, hermanos, no fue algo normal, era algo sobrenatural lo que estaba pasando ahí. Y era un gran festín que ellos estaban viviendo ahí, tanto los discípulos como las demás personas. Amén. Entonces, Jesús pudo hacer que la comida se multiplicase y que todos hubieran quedado pues satisfechos con lo que hubieran comido cada quien. Así hubiera sido algo pequeño. Pero Dios no es ese tipo de Dios. Entonces, Jesús nos revela en ese momento algo acerca del corazón de Dios, que es lo que les estaba contando. Y es que Dios es un Dios del más que suficiente. Él no solo satisfizo las necesidades de todas las personas que estaban ahí, sino que ¿qué? Dio más. Y le enseñó a los discípulos, como hoy nos habla a nosotros, y es de que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él proveerá para nuestras necesidades. Y no va a proveer lo que usted necesita escasamente. Va a proveer ¿qué? Más que suficiente. Amén. Entonces, este principio bíblico está en la palabra. Pues vámonos con la palabra, ¿cierto? Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Vamos a quedarnos con la parte A de ese versículo para no poner a nadie nervioso, ¿cierto? Hay quienes reparten y les es añadido más. Vámonos con esa parte, amén. Entonces, su palabra nos está confirmando de que cuando nosotros somos generosos, se nos va a añadir más. Es un principio bíblico, hermano. O sea, es imposible que eso no ocurra en su vida si usted tiene fe en lo que está haciendo, amén. Listo. Entonces, entendamos algo, y es que el corazón de Dios para cada uno de nosotros es que a medida que nos convertimos en personas generosas y damos para ayudar a otros, Dios siempre se va a ocupar de nosotros. Amén. Entonces, cuando alguna persona tiene una necesidad, esta persona, dicen los estudios como tal, dice que entra en un ciclo de necesidad. Cuando usted interviene en ese ciclo de necesidad, Dios interviene en su ciclo de necesidad. Entonces, como vemos, es una cadena. Entonces, si usted interviene, créame, téngalo por seguro que el Señor va a intervenir a su favor. Así usted no tenga los recursos, el Señor lo va a respaldar. Entonces, cuando usted sabe que el dar, que el ser generoso con alguien es algo que le va a traer a usted bendición, es algo divertido hacerlo. ¿O a usted no le parece bien que el Señor lo esté respaldando cuando usted esté ayudando a alguien? Qué hermoso, ¿no? Entonces, hay algo que debemos tener en cuenta, y es que el principio de ser generoso con las personas es no esperar nada a cambio. Eso debemos de tenerlo claro. ¿Por qué? Porque no es dar para recibir. Ese no es el principio bíblico, ¿ok? Entonces, dar debido a un corazón de amor, sabiendo que Dios suplirá cada una de nuestras necesidades y se ocupará de usted a medida que usted se ocupa de otros, es lo que en verdad nos tiene que importar. ¿Ok?
Este es un principio básico que hoy el Señor nos recuerda. ¿Para qué? Para que perdamos el miedo a ser generosos. Amén. Hay un escritor que se llama Adam Meyers. Este sí solamente era escritor, nada más encontré todo este. Este señor decía una frase que decía: usted nunca ha vivido en realidad hasta que ha hecho algo por alguien que nunca puede devolvérselo. Vemos que si seguía investigando, creo que hubiera encontrado como 500 frases más con respecto a esto. Y vemos cómo, a pesar de que está en su palabra, también vemos cómo muchas personas que no son cristianas también tienen entendido el principio de ser generoso, porque han visto el mover del Señor a su favor, así no sean cristianos. Entonces, hay algo que es el poder de la prosperidad del reino. Nosotros sabemos que al ser hijos del Señor, al ser hijos de Dios, nosotros debemos hacer que el reino de Dios esté aquí con nosotros. Amén. Entonces, el reino de Dios es un reino próspero, lo cual quiere decir que usted, como hijo de Dios, tiene que ser prosperado. Pero también entendemos y sabemos que existe la moneda, ¿cierto? Que nos hablaba la pastora hace 2 domingos. Y es que la fe. Entonces, muy importante con lo que vamos a tocar ahora. Entonces, hay algo que detiene muchas veces el ser prosperado. Y es que tenemos que vencer algo que se llama la necesidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esto metido en nuestra cabeza de que debemos sobrevivir, ahí es donde estamos limitando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esto metido en la cabeza, usted siempre está con la mentalidad de proteger lo poco que tiene. No, yo no voy a dar eso porque me quedo sin nada. No, yo no voy a ayudar porque me quedo sin nada. Entonces, esa mentalidad de supervivencia es la que muchas veces, siempre, pues detiene que el Señor obre a su favor. Entonces, por eso es que hoy es importante que entendamos estos principios para poder ser prosperados, para poder ser bendecidos. Entonces, el estar con esta mentalidad nos limita. ¿Por qué? Porque nos mantiene dentro de lo natural. Recuerda que nosotros debemos buscar lo sobrenatural. Entonces, en lugar de tener el sentimiento de que las personas están tomando de nosotros, podemos entender nosotros que debemos dar libremente los unos a los otros. Entendamos algo: cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos, vemos que cuando la iglesia creció más, fue cuando la gente veía el amor y la convivencia que había entre los discípulos de Cristo Jesús. Y es que vendían sus propiedades. O sea, usted no va a vender su casa, su carro, pero había una comunión y vemos que a nadie le faltaba nada. O sea, todos tenían alimento, todos tenían donde dormir. ¿Por qué? Porque esto hacía, o sea, y era tan hermoso para las demás personas que se unían a Cristo como tal. Y una vez ahí participaban, conocían del Señor y se hacían pues como tal hijos de Dios. Entonces vemos que desde el inicio de la iglesia, hermanos, desde que se fundó como tal la iglesia primitiva, es un principio básico para nosotros el dar, el ser generoso, el apoyarnos entre nosotros como tal. No se preocupen que esa bendición de nosotros bendice a las otras personas. Eso se extiende. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hay un versículo, bueno, 4 versículos que están en la palabra. Y está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 12. Y es para que complementemos lo que dije al principio. Dice la palabra: Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad,
la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Pues vemos algo muy particular en el versículo 8. Dice, teniendo en algunas cosas, en todas las cosas, lo poco, lo suficiente, lo mucho. Amén. A veces no entendemos, no alcanzamos a escuchar esa voz cuando el Señor nos da una dirección. Quiero que entiendan algo, hermano. Usted, cada uno de las personas que estamos aquí, puede ser la respuesta a la oración de una persona. Por eso les hablaba de lo importante de tener nuestro oído presto a la voz del Señor. Muchas veces el Señor nos está llamando y nos está diciendo, haz esto, da esto. Porque muy seguramente esa persona a la que usted va a ayudar, a la que usted le va a dar, tiene una gran necesidad. Y no estoy hablando solamente de lo económico. Tan solo una palabra, un abrazo, una frase, hace lo sobrenatural. Amén. Entonces Dios tomó la decisión de qué, de ser siempre bueno con nosotros, siempre nos da absolutamente todo, ¿ok? Pero esto está muy ligado y muy arraigado ¿a qué? A que esas cosas llegan a nosotros ¿qué? Cuando somos ¿qué? Obedientes. Entonces hay muchas cosas que perdemos por no ser obedientes. Hoy nuevamente el Señor nos está recordando, sea obediente. ¿Y por qué es tan importante? Porque si usted no va a poder escuchar lo que el Señor le está ordenando. Amén. Entonces, nuestra obediencia es muy importante cuando se trata de la generosidad. Muy probablemente el Señor le va a dar una orden para que usted sea generoso. Amén. Tenemos que entender que cuando hablamos de la parte de las finanzas del reino, las finanzas del reino no están solamente enfocadas en usted, en el yo. El poder de Dios, que nos es dado a usted, a mí, a todos, es para ayudar a otros. El principio de siembra y siega no es para que usted satisfaga únicamente sus necesidades, sus deseos egoístas, dice la palabra como tal, sino para que usted ayude a sus demás hermanos. Por eso es que somos prosperados, para que de lo que el Señor nos da, ayudemos a nuestros hermanos. Y muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones, porque cuando lo hacemos y cuando le pedimos, no estamos pidiendo lo que es correcto. Y eso nos dice la palabra también. Entonces muchas veces entendamos que no tenemos respuesta a nuestras peticiones, porque no estamos sabiendo pedir. Santiago 4:3, por favor. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces ya entendemos muchas veces porque no tenemos respuesta, ¿cierto? Porque pedimos ¿para qué? Para deleites personales. Entonces entendamos algo. Cuando una vez me tocó hablar de la oración, entendía que lo más importante en cada oración que usted hace día a día es la intencionalidad de la oración. ¿Por qué usted está orando? ¿Por qué está pidiendo eso? Amén. Entonces tengamos muy en cuenta la intencionalidad de lo que le pedimos al Señor. Pues ¿para qué? Para poder ver respuesta. Amén. Entonces, nunca debemos tener pensado que damos para recibir algo a cambio. Eso suena bien, pero bíblicamente no es lo correcto. Entonces, si damos para recibir por motivos egoístas, esto no va a funcionar. No es lo que el Señor considera lo correcto. Amén. Porque muchas veces usted va a dar y va a recibir. Va a hacerlo en su corazón dando pues para recibir. Pero entienda que no es lo correcto para el Señor. Amén. Entonces, cuando sembramos, ahí sí esperando recibir crecimiento en la obra del Señor, eso sí es lo correcto.
porque usted está ahí haciendo que la obra del Señor crezca. Lo que quiere decir, cuando damos nuestros diezmos pro templo, cuando damos ofrendas para que la obra del Señor se dé, para apoyar un ministerio, todo eso el Señor considera que es lo correcto. Amén. Entonces, la prosperidad del reino, vuelvo y retomo, no es para mí, no se trata del yo, sino de tocar todas las vidas habidas y por haber. ¿Con qué? Con las cosas, con las bendiciones que Dios nos da día a día. Amén. Entonces, hay un estudioso de la palabra, un teólogo, clérigo, el señor John Wesley. Él escribió una frase muy hermosa, quiero que la tengan muy en cuenta. Y este señor decía lo siguiente, dice: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento en que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. No dejó absolutamente nada al aire este señor. En todo tiempo hace el bien. Él entendió que con todo el estudio de la palabra, con todas las partes donde fue, entendió que una de las cosas importantes que nosotros tenemos como hijos del Señor es siempre hacer el bien. Amén. Entonces, lamentablemente muchas personas pues no entienden adecuadamente el principio de la siembra y la siega. Entonces, manejan todo es en el sentido legalista. ¿Cuál es ese sentido legalista? En el que dicen, no, yo diezmo porque si no mis finanzas son malditas. Porque el Antiguo Testamento dice que tengo que diezmar para poder ser prosperado. Pero no entienden que en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, se hizo maldición por todas esas maldiciones que estaban sobre nosotros, sobre la tierra, y las cargó en la cruz. Es decir, hermano, usted y yo ahora no estamos bajo ninguna maldición. Entonces, cuando nosotros hacemos una siembra, sea por nuestro diezmo, por ofrendas como tal, debemos hacerlo en fe. Y además de hacerlo en fe, debemos hacerlo sin miedo y sin temor. ¿Por qué? Porque eso también detiene el resultado. Entonces hay muchas personas que diezman por miedo. No, yo voy a diezmar porque, Señor, voy a diezmar porque pues, algo me pasa. O sea, no debemos hacerlo por miedo. ¿Por qué? Porque el Señor ama al dador alegre. Y también hay algo que es otro principio que está en Hebreos 11:6. No se lo dije a los muchachos, lo voy a decir yo acá. Es porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo en fe. Entonces, Dios quiere que nosotros sembremos y demos en fe. Amén. Es lo que hoy estamos acá ya. Entonces recordemos que lo que dice Hebreos, la fe es lo que agrada al Señor. Y esta fe es lo que hace que arranque lo sobrenatural. Y no solamente que arranque, que venga, sino que lo pone en movimiento. ¿Para qué? Para que llegue a su vida. Entonces, activemos nuestra fe. ¿Para qué? Para que todas estas bendiciones lleguen a nosotros. Un paréntesis muy importante. Dice, el poder de la generosidad se encuentra en entender cómo sembrar en fe, esperando una cosecha que va mucho más allá de nuestras finanzas. Toca cada área de nuestra vida y llega hasta el centro del corazón y la naturaleza de Dios. Amén. Miren qué hermoso esta parte. Entonces, reconozcamos y entendamos que el Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Entonces, cuando damos desprendidamente, el Señor sabe si usted está dando de la manera correcta, si está dando con un corazón dispuesto. Amén. Entonces, el Señor nos bendice económica, nos prospera financieramente, nos da salud, nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero también nos dice que cuando somos prosperados, cuando somos bendecidos, no debemos olvidarnos de ayudar a las demás personas. Y eso el Señor lo advierte en su palabra. Ojo, lo que voy a leer ahora en la palabra no nos dice que no debemos de disfrutar el ser próspero. Claro que debemos hacerlo. Usted puede gozar, usted puede disfrutar, usted puede
deleitarse en muchas cosas de lo terrenal, pero tiene que tener claro que usted tiene que ser generoso. Vámonos a la palabra para que entendamos un poco más. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Casi coincido con la palabra del diezmo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Entonces vemos que el Señor no le está mandando que usted se cohíba de disfrutar de las cosas que Él nos regala. Usted puede disfrutarlos, pero simplemente nos recuerda en su palabra que también debemos que hacer el bien, que seamos ricos en buenas obras, seamos dadivosos y generosos. Hermano, el dinero y las finanzas son meras herramientas que el Señor utiliza para hacer la voluntad de Dios acá en la tierra, únicamente. Son meras herramientas, no lo vea como algo más. Eso es lo único que es. Amén. Hay un video que les voy a mostrar ahora, un video cortitico, y es que quiero que entendamos algo. Y es que muchas veces no entendemos que cuando somos generosos y damos esa siembra o ese mínimo a una persona que está necesitando, todo esto prepara esa escena para que mañana más adelante sea de gran bendición en la vida de usted mismo. Hay un pequeño video, se lo voy a mostrar, dura casi 3 minutos. Creo que muchos los han visto, pero créanme que hoy cuando lo volví a ver, créanme que el corazón se me puso chiquitico. Quiero que lo disfruten. ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมาดิไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el poder de la generosidad es poder sembrar una semilla de gratitud y agradecimiento, como les estaba comentando ahorita, cuando alguien hace algo bueno o bonito por usted que usted no espera. Entonces, debemos tomarnos un tiempo para expresar ese agradecimiento. Y esto hará que usted llegue muy lejos. Y sobre todo, no para que usted llegue lejos, sino porque es lo correcto. Si alguien hizo algo por usted, hay que hacer lo correcto. Es lo que hay que hacer. Entonces, por eso nunca debemos dejar por sentado cualquier bendición. Entonces, si Dios tiene a alguien que a usted le muestre el favor, usted mínimo se queda ahora en adelante. Si no tiene los medios para de pronto hacer algo por esa persona, ore por él. Pídale que el Señor lo bendiga cada vez más. Y muy probablemente el Señor lo hará y también lo hará con usted. Amén. Entonces, cuando nosotros resolvemos un problema o una necesidad de cualquier hermano, cualquier persona, Dios libera el favor sobre nosotros. Entonces, este favor llega a nuestras vidas cuando usted está en su trabajo y lo llaman. Venga acá. Por su buena labor, usted va a recibir un ascenso o un aumento salarial. Entonces es cuando vemos cómo el Señor intercede a nuestro favor. Amén. Esto fue lo que le pasó a José. José resolvió el problema de quién, del faraón. El faraón estaba atormentado y José le resolvió su problema pues con el sueño que tuvo. Y como resultado el favor de Dios estuvo sobre José. ¿Y ese favor dónde puso a José? En lo más alto. Era el segundo hombre más importante de la nación entera. Entonces ya vemos, cuando el favor de Dios intercede en nuestra vida, siempre nos va a colocar en lugares de excelencia. Amén. Entonces, Dios lo ve todo. Ya vamos casi a terminar. Entonces, cuando hacemos lo correcto, cuando damos más de lo que se espera de nosotros, más de lo que nos corresponde, Dios pone en el corazón de esa persona que usted necesita el favor. ¿Para qué? Para que usted sea ascendido, para que usted tenga un aumento salarial, para que sus contratos, sus proyectos sean tenidos por encima de cualquier otro, para que sus propuestas sean vistas por encima de la de otro. Entonces, ahora viene una pregunta, no me van a responder, son varias. Entonces, les hago una pregunta a todos los que trabajamos. ¿Llega usted temprano a su trabajo? ¿Se va tarde alguna vez? ¿Hace cosas que den un plus de más en su trabajo? ¿O simplemente hace lo estrictamente necesario? Es de los que están con el reloj. Si sale a las 5 o a las 6 está. Esas son cosas que ve el Señor. Entonces, cuando sembramos excelencia, cuando sembramos carácter, cuando sembramos integridad, cuando sembramos trabajo duro, cuando sembramos diligencia, honor, buena actitud, seguramente obtendremos buenos frutos. Amén. Entonces, eso nos deja claro que el sembrar buenas semillas libera el favor de Dios en nuestra vida. Entonces, entienda el porqué de esta prédica, y es que el poder de la generosidad es más que lo económico y financiero. Es lo que hacemos como acto de siembra. Es cuando usted, como les decía ahorita, es cuando usted le demuestra amor a alguien. Es cuando usted le dice una palabra amable. Es cuando usted ora por otra persona. Es cuando usted vive en integridad y en obediencia. Es cuando vamos más allá de lo que se espera de nosotros. Cuando se ocupa de alguien que lo necesita. Eso es ser generoso. Entonces, todas estas cosas son siembras, son generosidad. Y si usted quiere ver más puertas abiertas, entonces ayude a otro a abrir puertas, ¿cierto? Si usted quiere ser más próspero financieramente, así usted esté en escasez, pero declare que usted no está escaso. Recuerde que la palabra dice que declaremos lo que no vemos como lo que es. Ayude a otra persona a ser próspera financieramente para que el Señor obre en sus finanzas. Si usted quiere tener amigos, pues entonces usted sea una persona amigable. Si usted quiere recibir amor de parte de otros, entonces
sea una persona que dé amor a los demás. Amén. Nunca debemos subestimar la semilla más pequeña. Cualquier acto de generosidad, por mínimo que sea, nunca debemos subestimarlo, sino que lo diga la niña y el señor del video. Amén. Entonces, así pasa el tiempo que tengan que pasar. El principio de la generosidad, la definición lo dice que es dar sin esperar nada a cambio. Entonces, hay un pastor cristiano, Winston Churchill, del cual hemos hablado acá mucho. Él nos dice: nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero hacemos una vida con lo que damos. Amén. Entonces, hoy la palabra nos invita a que debemos dejar un legado para tanto nuestros hijos como las personas que nos rodean. Y es que mediante el poder de la generosidad, hagamos una cadena de favores. Hacerle un favor a alguien es algo sencillo, pero hagámoslo de corazón. Experimentemos ese gozo que hoy el Señor nos ha dicho cuando damos en verdad a esa persona que lo necesita, sin esperar nada a cambio y gozándonos, entendiendo de que ese favor transformará la vida de esa persona y entendiendo que por principio también será transformada mi vida. Amén. Si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, invito iglesia, invito a todas las personas que están viendo este mensaje, que hagan esta pequeña oración. Oración donde aceptamos a Cristo en nuestros corazones para que sea Él quien tome el control de ahora en adelante de nuestra vida. Yo te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Si deseas aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Padre, Señor, gracias, Señor. Te damos por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Porque hoy, Señor, yo decido entregarte mi corazón a ti, Señor. Porque no te conocía, pero te quiero conocer. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí nunca más. Que seas tú quien dirija mis pasos. Que cuando sienta debilidad, Señor, tú me fortalezcas. Que coloques las personas idóneas y correctas para que me ayuden a entenderte y a conocerte cada vez más, Señor. Toma mi corazón, Señor, y utilízalo conforme a tu voluntad. Entrego todo en mi vida para ti y para tu obra, Señor. Gracias, Señor, te doy por recibirme. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Con esta pequeña y simple oración, usted ya hace parte del reino de los cielos. Hoy hay júbilo, hay fiesta en la casa del Señor. Ahora tu iglesia, levántate sobre tus pies y cerremos en oración. Nada que te pueda sorprender. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos has hablado, Señor, de una manera hermosa, Señor. Hoy has confrontado nuestra ser, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Hoy, Señor, tú nos recuerdas lo mucho que nos quieres bendecir, lo mucho que quieres que seamos prósperos y lo mucho que quieres que nosotros, como tus hijos, bendigamos, Señor, a los que nos rodean, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a ser obedientes, Señor. A escuchar tu voz, Señor. A establecer una relación contigo que me permita escucharte audible y claramente cuando me des indicaciones, cuando me des instrucciones, cuando me hables, Padre. Cuando me susurres al oído que me amas, Señor. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero sentirte en mi vida, Señor. Quiero que hagas lo sobrenatural. Que donde muchos vean escasez, yo vea abundancia. Donde muchos vean enfermedad, yo vea sanidad. Donde haya ataduras, yo vea liberación. Enséñame, Padre amado, a ser próspero en todas las áreas de mi vida. Enséñame a ser como Isaac, Padre,
a ser obediente y obrar en fe. No solamente para ser próspero yo, sino toda mi heredad, mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, Señor. Tercera y cuarta generación sean bendecidos, Señor, en tu nombre, Señor. Prosperados, Señor. Ayúdame, Señor, a que sea generoso en todo tiempo y en todo momento, mientras pueda, como estudiábamos hoy, Señor. Que en todo lugar, que en todo momento, en todo tiempo, con cualquiera persona, Señor. Danos el discernimiento de espíritu para obrar con la persona que tú asignes, Señor, en nuestro corazón. Alinea los tiempos, Señor, para que las cosas se den en tus tiempos y no en los nuestros. Ayuda a que nuestra relación sea cada vez más íntima. Anula todo lo que el enemigo intente levantar sobre esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender y entender que tú tienes el total y absoluto control, Señor. Que podamos ser agradecidos, Señor, contigo y con todas las personas, Señor. Que podamos ver y entender y comprender, Señor, que tú eres bueno. Bueno en todo tiempo, bueno en todo momento, Señor. Hoy, Señor, queremos que nos transformes, Señor. Que transformes nuestra alma. Que seamos, Señor, de ahora en adelante generosos para poder ser bendecidos más de lo que ya somos. Porque tenemos que agradecer desde el lugar que estamos ahora. En lo poco o en lo mucho te damos gracias, Señor. Y te damos gracias anticipadas por lo que sabemos que tú vas a hacer en nuestra vida y en la vida de los demás. Porque cuando tú, Señor, nos bendices, Señor, tu bendición abarca a todo lo que nos rodea, Señor. Tus bendiciones, Señor, no son pequeñas ni cortas, Señor. Hoy entendemos, Señor, y reconocemos que tú eres el Dios del más que suficiente. Por eso sabemos, Señor, que cuando tú nos bendices, no nos bendices para satisfacer nuestras necesidades, Señor, sino para, no solo eso, Señor, sino para saber y entender que tú eres quien nos sustentas, que tú eres quien va delante de nosotros, que tú eres quien nos acompaña en cada paso que damos en fe. Ayúdanos, Señor, a seguir el llamado que tú nos has dado, Señor. Que ríos de agua de vida del oriente sean una iglesia, Señor, en que tus ministerios, Señor, sean levantados en fe, Señor, así lo creemos, Señor. De que hoy tú toques la fibra de cada corazón que tú has llamado para esta casa, para que sea de bendición, Señor. Para que tu ministerio, tu palabra fluya a través de cada una de estas personas, Señor. Gracias, Señor, por bendecir esta casa. Gracias por bendecir a cada persona que hoy está aquí, Señor. Hoy, Señor, no es una casualidad, hoy es una bendición estar conociendo y aprendiendo de ti, Señor. De comprender el poder de la generosidad sobre mi vida, sobre la vida de los míos, sobre la vida de mi casa, sobre la vida de mi iglesia, Señor. Padre, Señor, te amamos. Anulamos todo contraataque, toda retaliación por esta oración y por esta palabra. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y poderosa. Declaramos sin poder y sin autoridad absolutamente todo lo que nos sale de ti. Ponemos, Señor, delante de todos, Señor, a Cristo Jesús. Que tus ángeles, Señor, respalden estas palabras. Que peleen la buena batalla, Señor, por nosotros. Que tu armadura de Dios siempre esté con cada uno de nosotros, restaurada y ungida. Que tu sangre preciosa, así como estudiamos que tan solo una gota de tu sangre inunde nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser, entendiendo y comprendiendo que tú eres quien nos guarda, Señor.
Te amamos, bendito Padre. Te exaltamos. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos. Te entregamos esta semana que inicia. Declaramos que tu presencia irá delante de nosotros, Señor. Así como lo estuviste con Moisés, Señor, así estarás con nosotros. Esta es una semana de gran bendición. Una semana que tú dispondrás para poner en práctica lo aprendido hoy, Señor. Para ser generosos, para saber y entender de que lo que hacemos por cualquier persona lo estamos haciendo por ti, Señor, por el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te alabamos, te exaltamos, te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra solo a ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amo tu compañía, le da color al día y me alegra la vida, Dios. Me encanta cuando habitas, cuando escuchas mi canción y te dejas conquistar. Me miras a los ojos sin parpadear y te sonríes y me venciste ya. Me has sabido enamorar, nunca dejaré que te vayas. Hoy te voy a sonrojar, diré algo en 4 palabras. Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada. Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa. Amo a los que me diste, a los que me rodean, en ellos encuentro tu amor. Me encanta lo que hiciste, lo que veo en la creación y me dejo conquistar por cada gesto de tu bondad, cada detalle y su complicidad. Me has sabido enamorar, nunca dejaré que te vayas. Hoy te voy a sonrojar, diré algo en 4 palabras. Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada. Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa. Oh, 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 palabras. Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada. Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa. Oh, 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 oh. Hoy te voy a sonrojar, diré algo en 4 palabras, mi dulce amor.